Hola amigos, un cordial saludo para todos. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar acá en su canal, El Búnker de Jack. Traigo un video muy interesante. Es un video que me llamó mucho la atención y es un video que nos trae el canal Ultra Hispano y lo titula España, la potencia mundial olvidada. Entonces nos habla sobre que España fue una de las mayores potencias en el mundo, pero su historia ya se relegada en el olvido. Entonces vamos a mirar este video, vamos a ver qué nos expone este narrador de este importante canal y como de costumbre, entonces al final hacemos nuestro comentario. Entonces vamos a ver qué nos cuenta, vamos a ver qué nos dice. Nos vamos con nuestro video. Por España, por la conquista, por la gloria eterna. ¿Sabías que España, una de las mayores potencias de la historia, es hoy ignorada en sus propias escuelas? Mientras la narrativa anglosajona se asegura de resaltar sus logros, la historia española es borrada, distorsionada y reducida al silencio. Grandes héroes como Blas de Lezo, Isabel la Católica o el propio imperio que gobernó medio mundo apenas son mencionados. Como decía el historiador Salvador de Madariaga, la tragedia de España no es que otros no la entiendan, sino que ella misma no se comprende. Si no valoramos nuestra historia, ¿quién lo hará? Somos un mismo pueblo que se extiende desde los Pirineos a Acapulco. Antes se extendía a Filipinas, pero Filipinas fue cercenada del seno de la hispanidad. Y desde California, desde San Francisco a Tierra del Fuego. Ahí, cuando uno llega, se da cuenta que somos lo mismo. Solo nos damos cuenta que somos lo mismo cuando nos encontramos entre nosotros y vemos que los otros son distintos a nosotros, ¿está? En los siglos XVI y XVII, España se erigió como la primera potencia global. Sus dominios se extendían desde Filipinas hasta América, desde los Países Bajos hasta el norte de África. Bajo su bandera se libraron batallas épicas, se descubrieron nuevas tierras y se fundaron ciudades que aún hoy perduran. Nombres como Blas de Lezo, Isabel la Católica y Hernán Cortés representan episodios de valentía, estrategia y transformación que marcaron el curso de la historia. Sánchez Albornoz dice, la clave de la historia de España es la reconquista, que lo hace ser lo que es distinto al otro pueblo. La clave también de la historia de España es la presencia de una mujer que fue Isabel, porque los hombres importan en la historia además de los procesos históricos. E Isabel, con una clarividencia extraordinaria, dice algo fantástico, dice, tienen que casarse españoles con indias. E indios, se entiende, con españolas. El historiador británico Hugh Thomas afirmó: la colonización española no solo fue la más extensa de la historia, sino también una de las más influyentes, creando una cultura mestiza que sigue viva hoy en día. Sin embargo, estos logros rara vez reciben la atención que merecen. ¿Por qué el legado de España se presenta de manera tan reducida en la actualidad? La leyenda negra, una campaña de desprestigio promovida por rivales políticos y religiosos, pintó a España como un imperio cruel e inhumano. Mientras tanto, los historiadores británicos y estadounidenses glorificaban sus propias conquistas, omitiendo las atrocidades cometidas en su expansión. Edward Said, experto en narrativas históricas, advertía: la historia es una herramienta de poder. Quien controla el relato, controla la percepción del pasado. Esta manipulación de la memoria colectiva ha sido especialmente efectiva. Hoy, en las escuelas españolas, nombres como Blas de Lezo apenas se mencionan y las hazañas de figuras como Carlos V o Felipe II son reducidas a simples notas al pie. Pero este olvido no es solo culpa de agentes externos. Los propios españoles parecen haber dejado de valorar su historia. Políticos y académicos han preferido evitar el debate sobre el pasado, temerosos de controversias o juicios anacrónicos. Como señaló el historiador Stanley G. Payne, España es una nación que, en lugar de celebrar su historia, parece querer esconderla. España no puede permitirse seguir ignorando su historia. Su legado es inmenso y está presente en el idioma que hablan más de 500 millones de personas, en las instituciones que aún hoy rigen naciones y en los valores que, para bien o para mal, modelaron el mundo moderno. La historia no solo es memoria, es identidad. Y como bien advertía George Orwell, el que controla el pasado, controla el futuro. Por España, por la conquista, por la gloria eterna.
Bueno amigos, ¿qué tal les pareció este video? Extraordinario. A mí me parece extraordinario y dice muchas cosas y muchas cosas interesantes. Y entre otras cosas, él dice es decir, o sea, España siendo, o sea, fue una potencia mundial y reconocida por todo el mundo, ¿sí? De que España, pues, como dijeron alguna vez, ¿no? En el Imperio Español no se ocultaba el sol. ¿Cómo sería lo extenso? Entonces, lógicamente, era un extenso. Pero hoy en día, entonces, está siendo ignorada. Y entonces él dice este relator español ahí que nos habla, el de este importante canal, donde dice que desafortunadamente los mismos españoles están ignorando su historia, ¿sí? Y han reducido su historia, Máximo, y entonces están olvidando su historia. Y si olvidan su historia, pues olvidan su futuro. Entonces hay que dominar el pasado, hay que dominar la historia para poder dominar el futuro. Entonces nos habla, dice cómo héroes como Blas de Lezo no tienen un capítulo especial en la historia de España, como la reina Isabel la Católica y Hernán Cortés, que moldearon un curso en la historia, sí, tampoco son importantes dentro de la historia española, es decir, o sea, se han ido relegando al olvido. Entonces dice, mientras los ingleses, los mismos franceses, los holandeses, todos los que estuvieron en las gestas esas, cuando se expandieron los reinos, ellos la historia la magnifican y hablan de todas sus hazañas y todo. Ellos tuvieron excesos como los tuvieron todos los países a través de todas las conquistas y de todas las guerras. Pero ellos no magnifican los excesos, magnifican sus hazañas, magnifican su historia, y entonces todo el mundo habla de la historia y al contrario de lo que hace España. Entonces dice, España no puede permitirse ignorar su historia, es identidad, es orgullo y es un legado que se debe recuperar, ¿sí? Entonces, como dijo George Orwell, el que controla el pasado controla el futuro. Hoy más que nunca debe recuperar el relato de lo que realmente fue España, una potencia global cuyo impacto aún define el mundo moderno. Y entonces decía, imagínense, desde arriba, la parte desde California hasta la Patagonia, hasta los confines allá de Chile, hablamos español, ¿sí? Hay más de 500 millones de personas hablando español, y entonces él dice, cuando nosotros vamos allá y somos los mismos, nosotros y ellos somos nosotros, somos los mismos. Claro, y somos los mismos, porque es que los españoles nos trajeron eso, y nosotros somos mestizos de nuestros indios, de los aborígenes de acá con los españoles, y eso somos lo que hoy nosotros. Nosotros también nos venden otra historia, y es la famosa leyenda negra. En todos los países de este lado del mundo, la historia nos la pintan de otro lado, ¿sí? Y lógicamente, claro, esa es la famosa leyenda negra, que es lo que hace y nos venden de que España vino, masacró, robó y se fue. Entonces resulta que nos han vendido otra historia, ¿sí? Entonces nos dice este relator, hoy más que nunca se debe recuperar el relato de lo que realmente fue España, una potencia global cuyo impacto aún define el mundo moderno. Entonces eso es importante. Entonces España, sí, que fue una potencia mundial durante varios periodos de la historia, especialmente en el siglo XVI, cuando el reinado de Felipe II se convirtió en la primer potencia política global, ¿sí? Este apogeo fue respaldado por su vasto imperio y la riqueza que fluía de las colonias, ¿sí? Entonces, eso se fue acabando, se fue diluyendo, y hoy parece que la gente no quisiera hablar de la historia de España. Y entre los otros países, los ingleses, los estadounidenses, todos sí hacen relevancia de sus hazañas. Me pareció un video muy interesante. Me gustaría oír sus comentarios, me gustaría saber qué opinan, ¿sí?
de este video que me parece a mí muy importante, muy especial. Gracias amigos por estar ahí, gracias por su tiempo. Espero, repito, sus comentarios, espero su apoyo, su like, espero su suscripción al canal del Búnker de Jack y que nos sigamos viendo en próximos videos. Gracias amigos y hasta pronto.